Hola, muchas gracias por visitar el canal. En este video vamos a mostrar cómo deducir las ecuaciones que nos permiten hallar la curva de ajuste de tipo polinomial, que de forma genérica la nombramos como y igual a a0 más a1x más a2 x al cuadrado más hasta un coeficiente am por x a la m. Tenemos un conjunto de puntos que los he indicado en color café y lo que queremos es encontrar la ecuación de esta curva que tiene justamente una expresión polinomial. El primer paso es deducir el residuo. ¿Qué es el residuo? Es la diferencia que hay entre cada uno de los puntos, los indicados en color café, con el punto de la curva en cuestión. O sea, este punto de la curva entonces va a ser y evaluado en este caso para x1. Este punto sería y evaluado para x2, pero lo que me interesa es el residuo, que es esta diferencia, la diferencia que hay aquí. Este sería mi residuo 1, este sería mi residuo 2, residuo 3, residuo 4, ok, y así lo voy a hacer con cada uno de los puntos hasta este que sería el residuo n-1 y el residuo n, o enésimo residuo. Esta expresión me indica cuánto vale el décimo residuo. Si quiero elevarlo al cuadrado, aquí tendría que sacar y al cuadrado menos y evaluada en xy al cuadrado. Y lo que me interesa, voy a sacar la suma de los cuadrados de todos los residuos. Ok, la suma de los cuadrados de todos los residuos la vamos a expresar como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de diferencia y menos y evaluada en xy, todo eso elevado al cuadrado. A esto vamos a llamarle d, es decir, d va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n y recordemos entonces que y es esta función polinomial. Ok, entonces en términos de la función polinomial nos va a quedar de la siguiente manera. Ok, entonces esta diferencia de los cuadrados, nos va a quedar de la manera siguiente. Entonces tengo que sumar desde i igual a 1 hasta n de la diferencia y menos mi y evaluada en xy, es que va a ser a0 por a1 por xy más a2 por xy elevado al cuadrado, así hasta el coeficiente am por xy elevado a la m. Muy bien, y cada diferencia lo elevo al cuadrado. Ahora lo que me interesa es sacar la diferencia total. Ok, vamos a expresarla de esta manera. Muy bien, entonces la diferencia total de d va a ser, vamos a obtener con las parciales de d respecto a a0 por la derivada total, por la derivada de a0, por la diferencia de a0, más la parcial de d respecto a a1 por la diferencial de a1, más la parcial de d respecto a a2 por la derivada, bueno, la diferencial de a2, y así nos vamos a ir hasta la parcial de d respecto a am por la diferencial de am.
Y ahora lo que tenemos que hacer es optimizar esta función, para lo cual vamos a sacar las derivadas parciales respecto a 0, respecto a 1, respecto a 2 y así hasta a m igualamos a 0 para hacer la optimización. Bien, entonces lo que tengo que hacer es sacar las parciales de esta respecto a cada uno de los coeficientes y los igualo a 0 para optimizar. Entonces aquí me quedaría la parcial de d respecto a 0 va a ser igual a la parcial respecto a 0 de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de y menos a 0 más a 1 xy más a 2 xy cuadrada más hasta am xy a la m elevado al cuadrado. Ok, y vamos a hacer eso también para todas las demás, para todos los demás coeficientes. Por supuesto, esto se iguala a 0. Ok, así más o menos nos van a ir quedando todas las demás derivadas. El chiste es generar m más 1 ecuaciones. Ahora vamos a proponer un ejemplo para un ajuste con una curva de segundo grado. Una curva de segundo grado, entonces va a tener la siguiente estructura. Va a tener y va a ser igual a 0 más a 1 por x más a 2 por x al cuadrado. Entonces necesito generar 1, 2, 3 ecuaciones para poder hallar los coeficientes a 0, a 1 y a 2. Ok, entonces, ¿cómo nos va a quedar d? O mejor dicho, esta parte de la sumatoria de los residuos, la suma de los residuos elevados al cuadrado. Tengo que desarrollar aquí este binomio al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener sumatoria desde i igual a 1 hasta n de y1 al cuadrado, perdón, y al cuadrado menos 2 veces y por este trinomio más el cuadrado de este trinomio. Más a 2 xy al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Ok, entonces si ustedes hacen el desarrollo de todo esto van a obtener lo siguiente. Ok, aquí el desarrollo entonces les va a quedar primero y al cuadrado, luego este menos 2y por cada uno de estos nos da estos tres términos. Y para el desarrollo de esto aquí escribo el desarrollo de un trinomio al cuadrado, es el cuadrado de cada uno de los términos más 2 veces la combinación de los productos, de cada uno de los productos que yo pueda hacer aquí. Entonces esto me va a dar más a 0 al cuadrado más xy1 al cuadrado por a1 al cuadrado más xy a la cuarta por a2 al cuadrado más 2 veces xy por a0 por a1
más, ok, permítanlo, vamos a ponerlos aquí abajo, más 2 por xy al cuadrado por a0 por a2, más 2 por xy al cubo por a1 por a2. Ok, todo esto es entonces, bueno, obviamente aquí tengo que aplicar la sumatoria. Vamos a poner, ok, ahí ya se ve. Y ahora voy a sacar las derivadas, las parciales respecto a 0, a 1 y a 2. Ok, entonces la parcial de d respecto a 0 me va a quedar menos 2y más 2 a 0 más 2xy a 1 más 2xy al cuadrado por a2, y todo esto lo igualo a 0, y aquí sí de una vez ordeno y simplifico. Entonces la primera ecuación me va a quedar a 0 más, bueno, obviamente aquí hay que hacer la sumatoria, ¿verdad? Aquí vamos a poner, ok, aquí tengo que agregar que de esto tengo que poner que esto va aquí la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Entonces voy a tener a0 más xy por a1 más xy al cuadrado por a2 igual a y. Pero de todo esto le tengo que sacar la sumatoria. Esto es muy importante. Entonces sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Esta es la primera ecuación. Ok, la segunda tengo que derivar todo esto respecto a 1. Ok, entonces voy a tener la sumatoria desde igual a 1. Ok, aquí dentro me va a quedar menos 2 veces xy por y menos 2 por xy al cuadrado por a1 más 2 veces es xy por a0 más 2 veces xy al cubo por a2 igual a 0. Muy bien, entonces aquí si ordeno y simplifico, la ecuación que voy a tener va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xy por a0 más xy al cuadrado por a1 más xy al cubo por a2, y eso va a ser igual al producto de xy por y. Ok, recuerden que todo esto está dentro de una sumatoria. Ok, y ahora derivo de respecto a 2. Ahí nos va a quedar la sumatoria desde igual a 1 hasta n de menos 2 veces xy al cuadrado por y más 2 por xy a la cuarta por a2 más 2 veces xy al cuadrado por a0 más 2 veces xy al cubo por a1. Bien, esto lo igual a 0, y ahora simplifico. Ok, o bueno, vamos a ordenar de tal forma que nos queda lo siguiente. Vamos a tener la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xy al cuadrado por a0 más xy al cubo por a1 más xy a la cuarta por a2 igual a el producto de xy al cuadrado por y. Ok, entonces
Ya tengo las ecuaciones que vamos a aplicar. Vamos a mostrarlas. Ok, ahí te ordenamos. Ok, muestro ahora las ecuaciones con las cuales voy a generar mi sistema que me va a resolver A0, A1 y A2. Y vayamos ahora a un ejemplo. Ok, tenemos este ejemplo. Se lanza una sonda experimental hacia arriba con cierta velocidad inicial y por métodos experimentales se obtiene la siguiente relación de tiempo que lo vamos a nombrar con la letra X y altura Y de la sonda. El tiempo lo está dado en segundos y la altura en pies. Ok, y entonces lo que generamos es, bueno, se tiene esta tabla. Y ahora vamos a este tipo de situaciones de tipo parabólico. Tiene precisamente una función de segundo grado. Entonces vamos a ir anotando qué requerimos. Primero, lo que queremos hallar es una función del tipo y igual a a0 más a1x más a2x al cuadrado. Muy bien, vamos a hacer ahora uso de las ecuaciones de las ecuaciones ya deducidas. Bien, entonces si yo hago el desarrollo de toda esta sumatoria, aquí voy a tener A0 por N, que el número de datos es 11. Luego hago todas las sumatorias de XY y la sumatoria de todos los datos XY, o sea, de cada uno de estos, me va a dar 110. Ok, por A1. Y ahora la sumatoria de los cuadrados de cada valor de X. Eso nos debe de dar 1540 por A2. Y la sumatoria de los datos Y da 5638. Y aquí está la primera ecuación para resolver esta situación. Muy bien, ahora aplico la segunda ecuación que habíamos deducido. Entonces, si hago la sumatoria de todas las x y, es justamente este coeficiente que ya habíamos visto que vale 110 por A0. La sumatoria de las x y al cuadrado, ya habíamos visto que da 1540. Aquí va a estar multiplicado por A1. Ok. Y la sumatoria de toda la suma de los cubos de todos estos datos nos da 24.200 por A2. Ahora la sumatoria de los productos de XY por Y nos da 66.092. Esta es la ecuación número 2. Muy bien, la tercera ecuación. Entonces me pide que haya la sumatoria de todas las XY al cuadrado, que ya habíamos visto que es 1540 por A0. La sumatoria de los cubos de XY, que son 24.200. Aquí va multiplicada por A1, más la sumatoria de cada valor de XY elevado a la cuarta. Eso nos da 405.328. Y ahora debo de multiplicar cada XY elevado al cuadrado por Y lo sumo. Eso nos da 915.896. Aquí están entonces las tres ecuaciones que me van a resolver esto. Ok. Para resolver esta situación me voy a ayudar con una calculadora especial. Ahora me interesa demostrar el método de solución de una ecuación lineal de tres variables. Ok. Vayamos a los resultados.
Ok, entonces resolviendo el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, les va a dar estos valores de A0, A1, A2. Por lo tanto, la función cuadrática para y va a ser igual a, vamos a ponerla en orden, va a ser A2 por X2, o sea, A2 que es menos 4.93 por X2 al cuadrado. Aquí lo trunqué los resultados a dos decimales, más 120.65 por X menos 3.92 como término independiente. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda.